Buenas tardes, Spondylus. Estamos aquí con mi amigo Javier Olivera, con el doctor Javier Olivera, para esta conversación sobre la desigualdad post pandemia, en la pandemia mismo, pero sobre todo los efectos de ella. Pues el doctor Javier Olivera es economista por la Pontificia Universidad Católica del Perú, tiene una maestría en economía por la Universidad de Essex en Reino Unido y tiene un doctorado por la Universidad Católica de Lovaina, de la sección flamenca. Fue ahí precisamente donde nos conocimos, fuimos compañeros de alma mater, aunque no de la facultad en sí. Un gusto estar con Javier, vernos a los tiempos por esta vía y no sé si quieres agregar algo más. ¿Dónde estás ahora? Trabajo en un importante instituto de investigación de Luxemburgo. Quizás antes de empezar brevemente, cuéntanos qué haces ahora. Sí, oye, gracias Alexis, ¿no? Por contactarme, ¿no? Y de verdad, este desarrollo, ¿no? de esta tecnología virtual nos ayuda a acercarnos, ¿no? Hacia la distancia. Ahora mismo estoy en Bélgica, pero yo trabajo en Luxemburgo, en el LISER, es el Luxembourg Institute of Socioeconomic Research, es un instituto público donde hacemos investigaciones académicas y aplicadas sobre temas que tienen que ver con la economía, la sociedad, la geografía, ¿no? Yo me dedico más sobre todo a temas académicos que tienen que ver con estudio de la desigualdad, pensiones, vejez, ¿no? Tanto en Europa como en América Latina. Muchas gracias. En efecto, dentro de ese contexto de investigación, pues hay varios elementos pues, que puedes mostrarnos, que puedes compartir con nosotros sobre tu experiencia como investigador. Entrando pues, en el tema, la pregunta de cajón. La pandemia es un fenómeno que afectó mundialmente a todos en diversos frentes, sobre todo en el frente económico. Si en el capitalismo habían ya desigualdades, pues con la pandemia estas se acrecentaron. Diversos grandes corporaciones se enriquecieron más durante estos años y muchísimas pequeñas unidades se estuvieron. ¿Cómo verías tú el fenómeno de la desigualdad, quizás de una manera general y de una manera particular en Latinoamérica? Sí, bueno, es una pregunta importante, ¿no? Y bien amplia, ¿no? Porque lo que la pandemia nos demostró es que había obviamente niveles de pobreza grandes, desigualdades grandes, pero la pandemia lo que hizo fue desnudar, ¿no? Y hacer una especie de zoom en algo que ya existía, ¿no? O sea, era algo que existía, pero como no había una crisis, ¿no? De esta magnitud, de alguna manera la gente convivía con estas cosas, ¿no? Pero ahora con esta pandemia lo que ocurría era que la gente se moría, ¿no? Es decir, lo que se vio en muchos países fue que la gente menos educada, la gente pobre, ¿no? La gente tal vez que tenía menos acceso al sistema de seguridad social y de salud, fue la que más se murió en términos relativos con respecto a personas, ¿no? Tal vez que estaban en una mejor posición. Y eso es algo que tiene que ver con la desigualdad, ¿no? Es decir, no tener los medios suficientes como para poder protegerte de un shock de esta manera, ¿no? Y que otras personas sí lo tengan, sí habla mucho, ¿no? Del tipo de sociedad, ¿no? En el que hemos estado viviendo, ¿no? Entonces, la pandemia de alguna manera ha ayudado a sacarnos la venda de los ojos en algunos casos, ¿no? Y ver todo esto que sucedía, ¿no? Incluso también con problemas de migración interna, ¿no? Pérdidas de empleo en el sector urbano, en el sector rural menos, pero igual, ¿no? También se castigó bastante, ¿no? Pero el primer tema que tú mencionaste, Alexis, sobre que esta pandemia también ha ayudado a ciertos grupos, ¿no? A mejorar su posición económica, es cierto, ¿no? No solamente a nivel de corporaciones, porque hay, obviamente se siga facturando, ¿no? Habían servicios que seguían existiendo, de alguna manera siempre están dando productos, ¿no? A la economía y que necesitamos consumir, ¿no? Me refiero, por ejemplo, servicios tipo alimentos, supermercados, en fin, pero también servicios financieros. Pero al mismo tiempo, dentro del mercado laboral, también habían algunas personas que tenían trabajos que podían desarrollarlos desde casa, ¿no? Desde la comodidad de tu sala, de tu escritorio, con un ordenador. Pero había gente
empleada en puestos, ¿no?, de calificación menor, que no podían hacer eso, ¿no? Entonces son ellos los que más han sufrido, ¿no?, las consecuencias de la pandemia. Entonces, estas primeras personas incluso han podido ahorrar, ¿no? Porque no han tenido que gastar en transporte, no han tenido que gastar en vestimenta, en fin, ¿no? Y han ahorrado, ¿no? Sus sueldos se han mantenido. Pero estas otras personas de sectores castigados, por ejemplo, comerciantes ambulantes o gente que tenía que físicamente laborar, han perdido, ¿no? Han perdido ahorros, han perdido sus trabajos. Entonces, las brechas que existían antes se han agrandado, ¿no? Una dimensión es esta, ¿no? Por tipo de ocupación, pero también hay otras dimensiones, ¿no? Como por ejemplo la dimensión de género, ¿no? También son las mujeres las que más han sufrido la pérdida de ingresos, ¿no?, del empleo en la pandemia. Gente del sector informal también y jóvenes, ¿no? En algunos países ya se ha empezado a ver una recuperación, pero claro, eso es lento, ¿no? O sea, es un golpe muy grande, ¿no? Tanto a nivel de pobreza como también en términos de desigualdades, ¿no? Eh, pero no sé si, digamos, esto satisface tu inquietud, pero obviamente hay otras dimensiones, ¿no? Es decir, no solamente la del género, la del trabajo, ¿no? En este aspecto, Eh, dime si. Sí, sí, lo que tú nos estás contando de estas diversas variables, digamos, que inciden también, ¿cómo se ha visto en Latinoamérica de manera específica? O quizás, para ser más precisos, en la región andina o en el Perú, que es uno de los más importantes pues, países, tanto por población cuanto por PIB, en la región andina, que guardamos similitudes, ¿no es cierto? Claro, claro, además es mi país, ¿no? Entonces sí, he podido seguir de cerca la situación del Perú. Hubo mira, durante los últimos años ocurrió una caída de la tasa de pobreza, ¿no? No solamente en el Perú, ¿no?, sino fue algo generalizado en América Latina, pero con la pandemia, con la pérdida de trabajos y todo esto, lo que ha ocurrido es regresar a las estadísticas de hace 10 años, ¿no? Es decir, si la tasa de pobreza hace 10 años era 30% y justo antes de la pandemia era 20%, pues entonces hemos vuelto otra vez a ese 30%, ¿no? Es decir, se ha detenido, ¿no?, la caída de la pobreza, ¿no? Y se ha incluso regresado a niveles muy altos, ¿no? Eso ha pasado en el Perú, en otros países también. Pero lo bueno es que algunos países, unos más que otros, reaccionaron a tiempo y crearon una especie de programas sociales de emergencia, ¿no? Programas sociales de emergencia que justamente trataron de ayudar a la gente que más lo necesitaba, ¿no? Gente del sector informal o gente calificada ya como pobre, ¿no? Lamentablemente en el Perú, esa acción, ¿no?, del gobierno fue un poco tardía y tampoco ayudó que no se sepa bien quiénes eran los pobres, o sea, a quiénes iba a ir la ayuda. No había un registro actualizado, ¿no?, de quién es esa gente que necesita más urgentemente la ayuda. Entonces, eso demoró mucho, ¿no?, que llegue la ayuda a esas personas. Pero finalmente, cuando uno ve las cifras, ¿no?, de cómo es la pobreza ahora y cómo sería sin esas ayudas del gobierno, o sea, de hecho, nos damos cuenta que sí, que han ayudado bastante a detener, ¿no?, el aumento de la pobreza, ¿no? De hecho, creo que una de las labores más importantes, ¿no?, de cualquier Estado es justo proteger a los más vulnerables, ¿no? Y lo malo es que es la velocidad, ¿no? No fue, yo creo, lo suficientemente rápida, ¿no? En el caso del Perú, en otros países les fue un poco mejor en ese aspecto, ¿no? Pero es ese lado de los paliativos, ¿no? Como se le conoce, ¿no? Esto, ¿no? Cosas de muy corto plazo, de repente no tan bien diseñadas, pero necesarias, pero también hay otras políticas, ¿no?, que son un poco más de mediano plazo, tal vez, que es ya la política tributaria, ¿no? Es decir, cómo tratar de conseguir fondos, recursos para justamente financiar estas ayudas, ¿no? O reducir la pobreza o reducir la desigualdad, ¿no? Esos son ya, por ejemplo, los impuestos, ¿no?, que se han ido creando. Es interesante, hace poco estaba leyendo los impuestos a la riqueza que se generaron en Argentina y en Bolivia, ¿no? Justamente la lógica de estos impuestos era
ayudar a combatir los costos económicos de la pandemia, ¿no? Entonces, porque al final del día, en la economía, digamos, está el dinero, pero la distribución a veces es lo que importa mucho, ¿no? ¿Dónde está? ¿De dónde sacamos para financiar a quién o qué cosas o cuándo? Entonces, estos impuestos me parecen interesantes, ¿no? Porque de alguna manera tratan de combatir la desigualdad y además ayudan a financiar estas ayudas, ¿no? Para los más vulnerables, ¿no? Eh, en, en otros países, en Colombia también hay este tipo de impuesto que existía de antes, y me acuerdo que en Ecuador, tú debes saber mejor que yo, me parece que intentaron crear un impuesto a las herencias, ¿no? Hace como 10 años o menos, pero me parece que fue sobre todo la clase media, ¿no? Clase alta que protestó, ¿no? Y finalmente no se lograron ese tipo de impuestos, ¿no? Sí, precisamente, pues en Ecuador, exactamente en el año 2015, se planteaba una serie del impuesto a la herencia y un impuesto también que fue mal interpretado o usado a favor por las clases dominantes para incluir a la clase media, diciéndoles que también les afectaba a ellos. Y pues al final, en la administración del anterior presidente, pues se derogó totalmente. O sea, de hecho, en Ecuador los impuestos favorables que mencionas del caso argentino y boliviano no se dieron una serie de medidas más bien para despedir a los trabajadores. Y casi como llegando a la última pregunta de esta entrevista, mi querido Javier, ¿cómo verías tú el tema de la reactivación económica vinculado a la educación? ¿Cómo la pandemia generó distorsiones en la educación? Pero desde la economía y la educación, desde la inversión, desde los procesos para impedir su caída, ¿cómo observas en la tendencia mundial economía y educación post pandemia? Sí, de hecho el sector educativo ha sufrido mucho, ¿no? Perú ha sido de los últimos países en volver a clases presenciales, ¿no? Entonces, las disparidades que existían antes de la pandemia, por ejemplo, acceso a la escuela, acceso a internet y ese tipo de cosas, eran grandes, y luego la pandemia eh, fue peor, ¿no? Porque los niños no podían aprender, digamos, no tenían acceso al internet, por ejemplo, para seguir las clases, viven lejos de las escuelas, en cambio, niños tal vez de los sectores urbanos o digamos, obviamente con mejores ingresos sí podían acceder, ¿no? Entonces la pandemia ha tocado bastante, ¿no? Esta generación, de hecho ahí hay como un par de años prácticamente perdidos, ¿no? Entonces yo creo que aquí es el Estado finalmente que va a tener que entrar a hacer una especie de actualización rápida, ¿no? Y proveer a esta generación, ¿no? De las herramientas, ¿no? Los skills necesarios, ¿no? Para poder hacer un, no sé, catch up, no sé cómo, un aprendizaje rápido, ¿no? De lo que no pudieron hacer. Porque si no, digamos, todo el mundo sufre, ¿no? Por un lado, desde un punto de vista individual, personal, no poder educarte adecuadamente, pues obviamente puede truncar, ¿no? Tus propias aspiraciones, ¿no? Y en segundo lugar, la economía también sufre, porque son 2 años, o sea, es un montón de gente que va a llegar al mercado laboral y no va a tener las herramientas, las skills necesarias que necesitan, ¿no? Varios mercados, ¿no? Para trabajar bien. Entonces, todo el mundo sufre con esto, ¿no? Y es el Estado, desde el punto de vista, el que va a tener que financiar, ¿no? Esta actualización en la educación, ¿no? Darles mejores skills a estas adolescentes, niños, ¿no? Que no se han podido educar bien, ¿no? En nuestras realidades, pues me imagino que en Bélgica, Luxemburgo, Francia, sociedades con herederas de un estado del bienestar, pues quizás eso se da, pero en nuestras realidades, Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador, ¿cómo ves la intervención del Estado en esto? ¿Hace lo que tú sugieres o en la Ah, práctica no no. mucho? Ah, no, obviamente no. O sea, a mí me parece que la educación, la salud, la seguridad social son labores como que fundamentales, ¿no? De un Estado, ¿no? Sin embargo, en América Latina y en otros países también, hay esta idea, ¿no? Que viene más de la ideología neoliberal, ¿no? De que el Estado debe reducirse, debe ser muy pequeño y que estas actividades son más mercantiles, es decir, el sector privado debería proveerlas, el Estado solo regular. Pero claro, eso es como ya en estos tiempos, en el 2022, eso ya es una cosa pues, que no debería existir, ¿no? O sea, hay mucha documentación académica probando, ¿no?
la intervención del sector privado no puede solucionar todos los casos, ¿no? Y el mercado educativo y de salud o de seguridad social son muy especiales, ¿no? Son bienes públicos, ¿no? Entonces es ahí donde es el Estado, ¿no? Finalmente el que tiene, ¿no? que invertir más y eso sucede, obviamente, en estos países de Europa, ¿no? Que estoy viviendo aquí, ¿no? En Bélgica, ¿no? Luxemburgo, ¿no? Como dices tú, hay un estado de bienestar grande, ¿no? En América Latina, no necesariamente. En algunos países sí, ¿no? Obviamente Costa Rica, Uruguay, son distintos, ¿no? De países pues como Perú, tal vez, o Colombia, ¿no? Donde la ideología neoliberal calzó, digamos, de una manera mucho más fuerte. En Ecuador, no lo sé, tal vez también, ¿no? Tú sabes mejor que yo. Estamos 2 periodos ya con neoliberalismo duro. Y brevemente, tus palabras finales, algo que quisieras subrayar para pues, los lectores de Spondylus. No, bueno, gracias, ¿no? Por la oportunidad, ¿no? De hablar de estos temas, ¿no? Y creo que siempre, desde un punto de vista académico, uno tiene que estar abierto, ¿no? A todas las opciones que existen, ¿no? Y no casarse con nadie, sino simplemente ser lo más objetivo posible, ¿no? Analizar, obviamente, las cosas, los pros y contras. Y eso es, de alguna manera, algo que yo siempre trato de hacer en la investigación, ¿no? Y bueno, y comunicarlo, ¿no? Obviamente no se trata de que estemos en una torre marfil, ¿no? Sino también de comunicar estas cosas, ¿no? A través, ¿no? De estas entrevistas, podcast, escribir, ¿no? Y bueno, te agradezco, ¿no? La oportunidad que me das para poder hacer eso. Muchas gracias a Javier Olivera, al querido amigo, al doctor Javier Olivera, por esta entrevista. Hasta la próxima. Buenas noches. Gracias.